Conoce junto con nosotros lo que pasa entre líneas y fronteras. ¿Qué tal, amigos de Entre Líneas y Fronteras? Bienvenidos. Estamos prácticamente ya a finales, ya entramos en la segunda quincena de enero y bueno, pues con muchísimo movimiento a nivel internacional, por supuesto, temas que nos interesen, nos deben de interesar a todos. Está de acuerdo conmigo el doctor Guillermo Lóbano. Mi querido doctor, como siempre, Ramón, todos los lunes. ¿qué tal? Buenas noches a ti, buenas noches a todo el auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los que se conectan, por supuesto a todas las personas que después nos ven en las transmisiones de YouTube y en el podcast, en Spotify, a través también de esta red social, de esta plataforma en la que, bueno, pues este podcast está disponible. A todos ustedes, pues darles la bienvenida y habíamos dicho que íbamos a entrar con un tema de lleno la semana pasada, génesis, esta andanada de movimiento territorial de algunos de personas desde el continente africano, todo lo que es el Medio Oriente, hacia Europa, esta migración que se está dando prácticamente en lo que va de estos últimos años, este fenómeno que se ha dado, pero le vamos a poner poquito pausa porque pues hay de qué hablar, Doc, tema sin duda alguna muy importante, además que pues se ha traído en boca de todo. Creo yo que no hay quien no esté hablando de esta situación, que es la de Donald Trump queriendo anexar a Groenlandia, esta isla del norte, del Mar del Norte, que pues prácticamente lo están tomando como un punto estratégico, tanto político, geopolítico, como también de recursos, como también de defensa, y bueno, pues prácticamente se lo están ahí peleando entre Dinamarca y Estados Unidos. Por supuesto, Dinamarca tiene protectorado, si se puede decir así, y pues la Unión Europea también tratando de hacer presión allá en todo lo que son estas negociaciones. Hoy ya se pronunciaba el canciller de Alemania, se pronunciaba en contra de esta intrusión de los Estados Unidos, así lo dijo, quiere hablar con Donald Trump y bueno, pues parece que todo esto se va a dar en el próximo evento europeo que va a tener la cumbre allá en Europa. Así es que, pues muchísimo que hablar, doctor, por supuesto desde el inicio. ¿Por qué se está dando esta situación, doc? Usted que es el máster en cuestión geopolítica, lo decíamos, hay movimientos importantes y esto creo yo que es uno de los más importantes hasta ahorita, ¿no? Sí, nuevamente, qué bueno que estamos otra vez acá. Sí, doc. Y para los amigos y amigas que nos escuchan y nos siguen, este es un tema interesante y que puede tener muchas implicaciones a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que busca Trump? Desde el 2019, o sea, esto no es nuevo, no es una ocurrencia, ya trae tiempo atrás. En su primer mandato, en el 2019, él mostró el interés de comprar, así tal cual, comprar la isla de Groenlandia. Cosa que ya desde antes Estados Unidos lo había hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Sí. Me parece que querían, la negociación era de $100 millones en oro y ahí se la andaban negociando con Dinamarca y quedaron en que no. Sí, fíjate que durante la Segunda Guerra Mundial, de hecho, Groenlandia fue ocupado por los nazis y los Estados Unidos fueron quienes lo sacaron de Groenlandia, tomaron el control militar de esa isla y una vez que concluye la Segunda Guerra se regresa a ser parte del reino de Dinamarca. Ya entraremos al detalle de la situación política de Groenlandia, pero el hecho es que desde el 2019 Trump tenía la intención de comprar Groenlandia. Cuando inicia su mandato, mañana va a ser un año, una de las cosas, incluso desde campaña, que venía diciendo es otra vez la insistencia de comprar Groenlandia. Y si bien en ese entonces, no sabiendo lo que venía con Trump, que ya lo hemos visto en este año, se pensaba más otra vez como una ocurrencia, algo inviable. Una vez que resulta lo de Venezuela, que pasa esta primera etapa, digamos, de Venezuela, de quitar a Maduro y de empezar a mover las cosas ahí, como lo hemos estado viendo, volvió otra vez con la insistencia de
vamos por Groenlandia. Lo comentamos aquí la vez pasada también. Y nunca se vuelve más tangente que ahora. Sí, ahora es el tema, ¿eh? Ahora sí es un tema que está en la agenda internacional. En la lógica de Trump es tener el control político de todo el hemisferio. Desde Groenlandia, lo decíamos acá, hasta la Patagonia. Esta isla es la más grande del mundo, quitando a Australia, que se considera más como un continente. Es la isla más grande del mundo y tiene una parte estratégica fundamental, o más bien yo diría dos elementos fundamentales. La riqueza de las tierras raras que tiene Groenlandia, que ahora con producto del cambio climático y parte del deshielo, ya son más accesibles. Sí, se puede explotar mejor. Es más fácil explotarlos, más baratos si tú quieres. Ahí están, las tierras han estado ahí, pero ahora con el deshielo son más accesibles. Por un lado, pero por otro, también este deshielo permite que haya más acceso a rutas navales o marítimas por la parte de este mar del norte que va al Ártico, digamos, de la isla a el Polo Norte o al Ártico. Y eso lo convierte en una zona geoestratégica fundamental. Y esa es la justificación que da Trump para hacerse de Groenlandia, decir es que es un territorio estratégico clave para la seguridad nacional de los Estados Unidos. No porque ahora haya presencia china o rusa, pero porque es muy probable que la haya, que en un futuro pueda haber presencia militar rusa y o china, y esto pondría en una situación vulnerable desde la visión de Trump a la seguridad de los Estados Unidos. Y ya no solo en términos militares, sino en términos económicos. ¿Quién controla ese pedazo de tierra y lo puede explotar? Desde la visión de él es, si nosotros nos hacemos de ese territorio, ahí no entra nadie. Es nuestro, es control político y económico de ese territorio. El tema es que no es tan sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Primer punto, porque la población groenlandesa se opone a que los Estados Unidos se hagan de esa isla. Estos habitantes de ahí, digamos, los que tienen la soberanía, porque ya desde el 2009 Groenlandia es un territorio, un gobierno autónomo. Su soberanía interna, que aquí lo hemos explicado, ya depende del gobierno y de la población groenlandesa. En varios medios manejaban que era semiautónomo, porque ciertamente lo militar le corresponde, o lo de la política interior corresponde a los groenlandeses, pero la política exterior corresponde a Dinamarca. Así es correcto. Digamos, es una nación que se llama en términos de derecho internacional una nación constituyente que pertenece al Reino de Dinamarca, pero digamos, la isla como tal, pero la soberanía externa, o más bien, la soberanía interna depende del gobierno autónomo de Groenlandia desde el 2009, y la soberanía externa depende del Reino de Dinamarca, es decir, la protección militar, las relaciones exteriores, la representación y acuerdos que se puedan hacer con otros estados depende del Reino de Dinamarca. Por eso no es un protectorado como tal, es una nación constituyente desde el 2009 que tiene autonomía, y con todo esto que está pasando es muy probable que vaya ganando más autonomía. Esto también... Incluso que se pueda llegar al caso, porque eso está en la Constitución danesa del 2009, en esta reforma, que si hubiese un referéndum por parte de la población groenlandesa, ellos podrían lograr la independencia del Reino de Dinamarca, pero no es tan fácil. Que esto, para palabras llanas y para terrenales como uno, es hacer una votación como el Brexit que hubo en Estados Unidos. Es correcto. Una votación en la que, ¿sabes qué? Tú quieres salirte de la Unión Europea, pues yo me salgo. Entonces, eso fue más o menos lo que pasó en el Reino Unido, en Inglaterra, y eso es lo que pudiera pasar. Ahora, yo quisiera preguntarle, Doc, porque eso también me llamó mucho la atención. Desde el 2009,
Este proceso de democratización y de independencia de Groenlandia también va de la mano con la descolonización de la que se hablaba, porque decían que también habían había mucho desplazamiento de los inuits, que en aquel entonces eran los que reinaban o eran los que habitaban en Groenlandia, y que todos ellos fueron como desplazados. Quiere decir que también se les va a dar, o es como recoger otra vez la historia, ¿no? La historia de esta isla. Sí, fíjate que vámonos así un poquillo atrás para entender el contexto. Sí. Groenlandia es una isla habitada principalmente por la comunidad inuit desde aproximadamente 1300 después de Cristo. Previo a eso hubo un periodo en donde había digamos, comunidades indígenas autóctonas, amerindias, principalmente provenientes de Alaska, ¿no? Pero ya después, en el 1300, se despobló por una mini etapa de hielo y luego se volvió a poblar principalmente por inuits que vienen de Alaska. Y ya después llegaron los noruegos, estuvieron los noruegos con el reino de Noruega y Dinamarca. Cuando se separan pasa a ser parte de Dinamarca en los 1800, en el siglo XIX. En la Segunda Guerra Mundial, te comentaba, hubo una ocupación nazi por parte en la isla de Groenlandia, y después Estados Unidos, cuando saca a los nazis, termina la guerra, regresa el territorio a Dinamarca. Dinamarca en el 2008 hace una reforma en donde les otorga mayor autonomía, y en el 2009 entra en vigor esta reforma. La población de Groenlandia es de aproximadamente 57,000 personas, muy poquitos para el tamaño de territorio que es. Muchos de ellos ya están asimilados, es decir, sí hay una mayoría inuit, pero ya están muy asimilados también con la sangre danesa, con los daneses que se fueron a poblar ahí, pero la mayoría es inuit, ¿no? Incluso, bueno, el primer ministro, si tú ves el nombre, es un nombre danés, Jens Frederik Nielsen. Tiene sangre danesa, pero es muy probable que tenga ya un mestizaje con los inuits. Pero es una población muy pequeña, casi todos están en la capital Nuuk, están 28,000, 30,000, y los demás dispersos en 5 municipios que tiene Groenlandia y un parque nacional inmenso. El tema es, se les da más autonomía. Ellos, incluso ahora con este tema que está en boga, lo que han dicho es: no queremos ser parte de los Estados Unidos ni de Dinamarca, queremos ser groenlandeses. El hecho es que todavía de alguna manera son parte de Dinamarca. Te decía y les comentaba aquí, amigas, amigos, el reino de Dinamarca maneja la soberanía exterior de Groenlandia, pero sí ya tienen mayor autonomía, y es muy probable que la vayan ganando a través principalmente de un referéndum. Para que esto se dé en esta coyuntura lo veo complicado, porque hay tanto ruido en el ambiente que no creo que a ninguna de las partes, ni a los Estados Unidos, al que más le interesaría sería China en todo caso, que se promoviera un referéndum ahora para que se lograra la independencia de Groenlandia. ¿Y por qué te digo que no sería conveniente? Porque sin un control de un Estado que le pueda invertir y proveer seguridad a Groenlandia, es muy probable que puedan entrar otros actores. Sí, China con recursos, así es, Rusia de otra manera. Rusia tiene un contingente importante militar en el Ártico porque es una zona estratégica, y seguramente, aunque está muy gastado y golpeado por Ucrania, tiene la atención puesta también a lo que pasa en Groenlandia, porque si los Estados Unidos pudieran hacerse, que lo veo difícil, y ahora entraremos a ese detalle, de Groenlandia, esto a China lo haría replegarse. Es decir, China no tiene sí tiene un interés, pero no tiene mayor presencia ahí, no tiene frontera. Lo que haría sería replegarse, no invertir su capital en Groenlandia,
pero para Rusia sí sería preocupante una presencia militar más importante y un control político de los Estados Unidos de ese territorio. Ahora, ya hay presencia militar estadounidense. Después, justamente de la Segunda Guerra, cuando se regresa el territorio a Dinamarca, se le regresa el control, digamos, hay un acuerdo con los Estados Unidos que fue después parte del acuerdo de la OTAN para que hubiera una base militar, una importante base militar estadounidense, que la hay, en Groenlandia, que era la base aérea de Thule, ahora es Pituffik, creo que sí, Pituffik, pero digamos antes Thule, y esa base es estratégica porque de ahí están sensores, radares para controlar todo el posible envío de misiles balísticos intercontinentales que salen al espacio y vuelven a entrar al espacio aéreo, que pudieran entrar al espacio aéreo estadounidense. Entonces es estratégico, pero ya hay presencia ahí. Lo que quiere Trump es tener un control político total y absoluto de la isla de Groenlandia, y eso, te digo, yo lo veo complicado. Además, creo yo, acotando lo que señala Doc, información de agencias internacionales señalaban, haciendo un recuento precisamente de esta relación entre Groenlandia y Dinamarca, señalaban que Dinamarca tiene anualmente está obligado a invertir 500 millones de euros en la política interna de Groenlandia. Entonces también, por parte de los groenlandeses, no creo que también sea conveniente deshacerse de ese buen capital, porque no tienen una economía sostenible por sí sola. Señalaban, si bien los yacimientos de tierras extrañas, los yacimientos de metales preciosos, todo lo que hay alrededor de Groenlandia lo señalaban, pero no hay cómo explotarla hasta ahorita y no hay infraestructura. Entonces prácticamente la economía que sostiene Groenlandia es la pesca y no es suficiente. Sí, y ha habido intereses incluso chinos por entrar con capitales a la minería y a la explotación de estas tierras raras, de yacimiento petroleros, de gas, etcétera. Y Dinamarca no lo ha permitido justamente para no incomodar o molestar a los Estados Unidos. Claro. Pero esa es una cosa, la otra es decir, pues ahora ya tú tienes el control y yo me desintereso. O sea, hay un gran interés por parte no solo de Dinamarca, sino por los Estados miembros de la OTAN, por tener ese territorio como un punto geoestratégico clave para la protección de Europa. Hay un gap, hay un hueco, una ruta que se llama el Hugh Gap, que es entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, que este paso de mar es estratégico para el control de todos los navíos submarinos o navíos que van en la superficie del mar, que pasen por ahí hacia los Estados Unidos o hacia el Mar del Norte. Este Hugh Gap es estratégico en cuestiones militares. Por las rutas navales que ya mencionaba, Doc, porque también estaban señalando que, bueno, pues precisamente por este gap es precisamente por donde pasan todas estas, se pudieran abrir nuevas rutas navales, y señalan que eso pudiera ser también otra de las intenciones de Donald Trump, controlar el tráfico mercante por este gap, ¿no? Sí, mira, el tema con Trump, lo hemos visto, es... hay dos aristas que yo veo de Trump aquí. Él sabe que no lo va, porque de hecho no hay una demanda jurídica o una solicitud en la corte jurídica legal por adquirir las tierras. O sea, para que esto se pudiera dar, él tendría que solicitar legalmente esta compra y tenía que ser aprobada o tendría que ser aprobada tanto por la población groenlandesa como por la población danesa. Y esta solicitud no se ha extendido. O sea, es una presión más política, diplomática ahora, que lo que yo creo que busca Trump a su estilo es levantar la apuesta como si fuera una partida de póker, el bluff lo levanta al máximo para ver qué cartas tienen los otros jugadores. O hasta qué punto se muestran las de ellos. Exactamente, claro. Hasta dónde van. Y en eso es a donde yo creo que está apuntando, es decir, voy a estirarlo hasta un punto para ver en dónde ellos pueden ceder y ahí tomo yo ese control.
o ahí entro. Te digo, no creo, ahora yo no estoy de acuerdo con la estrategia porque sí está minando la relación más importante estratégico-militar que tienen los Estados Unidos, que es con la OTAN, con los países europeos y con Canadá. Hay una cláusula, una máxima dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, dentro de su carta, que es la seguridad colectiva se da por medio de la confianza, no de la coerción. Y lo que está haciendo Trump ahora es coercionar. Ya hay una amenaza con aumento de aranceles, ya habló de que si no es por la paz o por las buenas va a ser por las malas, pero que él quiere ese territorio, que porque es parte de la seguridad nacional. Está usando una amenaza, es decir, un acto coercitivo para lograr un objetivo político. El tema es que ese acto coercitivo es contra uno de sus aliados fundamentales, que es Dinamarca como parte de la OTAN. Y eso es lo que me parece a mí y a muchos analistas lo que no es positivo para ni la administración Trump ni para el caso del futuro y la arquitectura de seguridad de la OTAN. Ahora bien, si él está usando esta táctica a la usanza y al estilo de Trump, lo está haciendo porque él tiene una mentalidad de que la política exterior estadounidense funciona mejor cuando es de forma y manera unilateral, no multilateral. Él no confía en los organismos multilaterales, como ya lo hemos visto, lo ha probado en muchos escenarios. Ya se ha salido de 36 acuerdos dentro de Naciones Unidas, etcétera. Y él, en esa lógica unilateral, lo que dice es, si nosotros tenemos el control de Groenlandia, entonces ya no hay problema, porque ya nosotros controlamos políticamente la isla, garantizamos la seguridad para Estados Unidos y para Europa inclusive, y nosotros también garantizamos el desarrollo, a tu comentario de lo que le da, digamos, en presupuesto, el reino de Dinamarca a Groenlandia, eso se lo podría dar Estados Unidos sin problema. China se lo podría dar con los ojos cerrados. Y eso lo podría hacer Estados Unidos mediante inversión, mediante también una partida presupuestaria que estuviera destinada a Groenlandia con tal de que ellos tuvieran el control político de la isla. Sí, a lo mejor no serían los 500 millones de Dinamarca. Podría ser más. 2.000, 3.000 millones. Podrían ser mucho más inversión clave. Que eso Dinamarca no lo tiene. China ha querido entrar, se le ha bloqueado, te digo, para que no haya conflicto con Estados Unidos, y Estados Unidos es el otro país que podría invertir grandes cantidades de dinero para explotar los recursos de Groenlandia y con esto darle un beneficio económico a los groenlandeses. ¿Qué es lo que más le conviene entonces en este punto a Groenlandia? Yo creo que mira, o sea, si yo fuera un groenlandés, diría, nosotros lo que queremos es independencia, autonomía, no ser ni estadounidense ni danés, es decir, autodeterminarnos por completo, pero sí con un acuerdo de protección, un acuerdo o una alianza militar, e incluso económica con los Estados Unidos y con Europa si es el caso, ¿no? Pero si te dan a elegir entre Europa y Estados Unidos, yo no tengo duda que lo más conveniente para Groenlandia sería que fueran los Estados Unidos, pero siempre y cuando ellos fueran autónomos e independientes. No lo son ahora. No el Estado 52, como dicen. No lo son, ni creo que lo quiera hacer. O sea, lo que el grupo, el parlamento groenlandés, con todos los partidos políticos que hay, principalmente los dos más importantes, se manifestaron al unísono al decir, rechazamos que los Estados Unidos compren o tengan la intención de tener el control político de Groenlandia. No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses, es lo que dijeron, ¿Hasta qué punto esta visión de soberanía conviene a una nación como Groenlandia? Porque lo decíamos, es una población de no más de 60,000 habitantes, es
no tiene grandes recursos propios para hacer para hacer empresa, no tiene inversión interna, no hay mucho empresariado, prácticamente la economía se basa en la pesca y no estamos hablando a grandes cantidades, estamos hablando de una pesca moderada. Señalaban que precisamente en este momento todavía el tráfico de estas rutas marítimas no está bien estructurado porque dicen necesitamos barcos de estos que rompen hielo y es muy caro, no podemos armar las rutas. Entonces, ¿qué tanto les conviene? Era lo que yo lo que planteábamos aquí de México, más o menos equiparando la situación. Pues, ¿qué tanto nos conviene que venga Estados Unidos a terminar con el narco? ¿Qué tanto le conviene a Groenlandia que Estados Unidos llegue y les dé inversión y les dé todo, a pesar por sobre de su soberanía? Mira, ellos ya han estado bajo el mandato de otra nación, de otro estado como Dinamarca, saben de lo que se trata. Y yo creo que están en su justo derecho de decir nos queremos autodeterminar, porque también saben que con la riqueza que hay en la isla, si no es Estados Unidos, es China. Pero ahí es poner en la balanza y ahí... sí, ese es el tema, pero la decisión es de ellos. Por eso te digo, a mí me parece que no es... O sea, el presidente Trump está siguiendo acciones geopolíticas del siglo XIX en el siglo XXI. Lo más lógico y creo yo lo más prudente y el camino más certero para hacerse de un mayor control político-económico o tener mayor injerencia político-militar y económica de Groenlandia sería hacerlo bajo acuerdos, tanto con el gobierno groenlandés como con el gobierno danés. Para lograr justamente, y esto yo creo que es el siguiente paso, ojo, porque insisto, o sea, Trump le gusta coercionar, tirar amenazas, aumentar la apuesta, blofear, aunque ya vimos que cuando él blofea, tiene las cartas en la mano, o sea, no lo hace y recula. Tampoco blofea con par de dos, o sea, sí, exactamente. O sea, como dicen, de mono para arriba. Sí, exactamente. O sea, tiene buenas cartas. Buena mano, sí, tiene claro. buena mano. Y lo que yo creo que está buscando es ver hasta qué punto pueden llegar tanto los groenlandeses y los daneses principalmente, y después, si tú quieres, el conjunto de países europeos miembros de la OTAN, incluido Canadá, no europeo por supuesto, para ver qué es lo que pueden conseguir. Pero en última instancia, el interés principal de los Estados Unidos es tener un mayor control de ese territorio, porque te digo, presencia militar la tienen importante en Pituffik, está, si mal no recuerdo, es la 21ª base de la Fuerza Espacial, inclusive, que es una de las más importantes del Comando Central. O sea, tienen una importante presencia, pero ante esta oportunidad que les da este deshielo, este cambio climático, ya hay más oportunidades de explotar a menores costos esos minerales preciosos, esas tierras raras, y además tener el control de estos canales que se están abriendo para la navegación. Si eso lo pueden conseguir después con un acuerdo con ambos gobiernos, yo creo que es un ganar-ganar. Y lo mismo lo comentábamos con el caso de Venezuela. Lo que los Estados Unidos quieren es tener un control hemisférico, incluyendo Groenlandia, en donde se pueda llegar a un acuerdo con Europa. Y si los europeos no quieren, hay que ver qué sigue haciendo Estados Unidos. Pero el principal interés de Estados Unidos es que ni China ni Rusia tengan injerencia en el hemisferio, de ningún tipo.
ni económico, ni político, ni militar. Por eso lo hicieron en Venezuela y por eso ahora sigue Groenlandia. Una de las cosas que yo leía, Doc, hoy por la mañana en el New York Times, señalaban que otro de los factores que no mucha gente ha prestado atención es que si bien hay tierras raras, hay yacimientos de gas, de petróleo y todo esto en Groenlandia, también señalan que este interés deviene de que Donald Trump y algunos mineros estadounidenses que han ido a explorar las tierras de Groenlandia señalan que habría plutonio. Entonces también es otro factor que entra en la pelea. Precisamente las tres naciones que tienen la capacidad de hacer este tipo de armamento nuclear, ¿no? En Rusia, Sí. China y Estados Unidos. Sí, mira, de las tierras raras que tiene Groenlandia, que se sabe, pues es litio, cobalto, pero también hay uranio. Y esa es Uranio, una parte, perdón, sí, esa sí, es una dije parte, plutonio, sí, es uranio. una parte estratégica, justamente para el tema de armamento nuclear. O sea, tener el control de esos recursos, ahora que cada vez va a ser más fácil explotarlos, es clave. Es clave para el siglo XXI, para lo que viene en esta disputa geopolítica, porque la visión, o sea, yo lo he dicho, Trump se va en 3 años, pero lo que él quiere dejar es un control estadounidense a 20, 30 años, porque el control de Groenlandia no es para lo que pase este año, el 2026, ni el 27, ni el 28, es para lo que viene al futuro. Y ese es el temor, creo yo, de la administración Trump, no solo de Trump, sino de los arquitectos de su política exterior y los que están pensando en Groenlandia, que son varios, de decir, es que tenemos que tener garantizado el control de ese territorio por todo lo que esto implica en términos geoestratégicos, militares y económicos, de recursos importantes para la economía del siglo XXI. Insisto, el tema es que creo yo que lo está haciendo con políticas del siglo XIX y es donde ahí está generando demasiado ruido. Ahora puede ser, insisto, una política anacrónica, unilateral, belicosa, imperialista, que lo que busque al final del día, lo vimos con el pragmatismo en Venezuela, es decir, una vez que quito a Maduro, puedo negociar con Delcy Rodríguez, no tengo problema, con Diosdado Cabello, que tengo 25 millones de dólares de recompensa por él, puedo negociar con ellos, siempre y cuando vayan por la ruta y por la agenda que yo voy, que yo pido. Lo mismo puede ser acá, es decir, es esta política del cowboy, del vaquero, agresiva, de este conquistador de las tierras del oeste del 19 en los Estados Unidos, que dice yo voy con las pistolas por delante y vamos a ver hasta dónde llegan los otros. Ahora, Doc, también digo, independientemente de lo que quiera Trump y de que siento yo, si no es el primer ministro de Canadá, no hay líderes potentes, no hay líderes poderosos que lo puedan respaldar en América Latina. Hay una situación que ha generado ruido a nivel internacional y ha generado ruido precisamente ahorita que está pasando esto. Veíamos en días pasados, en semanas pasadas, después de Año Nuevo, que se reunieron Vladimir Putin, el primer ministro de China, Xi Jinping. Sí. Xi Jinping y el dictador de Corea del Norte. Kim, sí. ¿Qué situación tan tremenda se está viniendo, ¿no? Porque estamos hablando los tres líderes potentes de la América Oriental, de la Europa Oriental y de Asia, y que en este momento estén cerrando filas hacia un líder como Donald Trump, porque es lo que están haciendo, cerrando filas para que no se les trepe al caballo, como dicen por ahí. Sí, mira, yo dentro de esta lógica que hemos platicado acá, amigas, Ramón, de esta política neoimperial, le llamo yo, de la administración Trump, hay algunos analistas con los que yo estoy en desacuerdo que dicen que lo que está haciendo Trump es, en esta lógica de la reconfiguración del orden mundial, es garantizar el control de América, esta neopolítica Monroe o Donrump, como le llaman, y ceder Asia a China, Europa, África, a Rusia. Yo no lo veo así, lo que sí veo es que es
el interés de tener una zona controlada, dos en específico, que es América primordial, Medio Oriente, la segunda zona de influencia y de control de los Estados Unidos, y una vez garantizado el control geopolítico de esos dos espacios, entonces sí juguemos al resto. No es de que te voy a ceder Asia, no, ahí lo vamos a disputar, porque tengo aliados estratégicos. Está Japón, está Taiwán, está Corea del Sur, está Australia. Es decir, yo tengo aliados estratégicos, en Europa tengo a toda la OTAN. En medio, por supuesto. Entonces, es decir, una vez que yo tenga garantizado el control de estos dos espacios, entro y juego en los demás. O sea, es esta lógica, sí, neoimperial de decir yo soy el que manda, pero ya tengo garantizado un control de mis zonas estratégicas, y entonces en los demás voy y los disputo abiertamente si es necesario, pero tengo fichas importantes. Ahora, ojo con eso, si esas fichas importantes las desgasta, no va a ser tan fácil que en su momento pueda negociar con ellos, porque ya va a haber una desconfianza hacia las políticas de Trump. Por eso te digo, me parece serio, por no decir grave, la forma en cómo se está conduciendo con respecto a Groenlandia, porque no es un territorio hostil de un estado hostil, independiente, no cercano a los Estados Unidos. Es un territorio que está en el hemisferio americano, que parte de la soberanía es de un aliado estratégico como son los daneses, que son cercanos a los Estados Unidos, y está erosionando esto. Incluso el primer ministro británico, Keir Starmer, comentó hoy que le parecía, además del canciller alemán, que le parecía un desatino, o sea, no es acertado, un desacierto la forma en cómo se está aproximando al tema Groenlandia, y creo que es así. Es desacertado, insisto, desde la visión que tenemos nosotros de una política internacional multilateral, de alianzas estratégicas, etcétera, me parece que no es el camino a seguir. Pero también puedo observar lo que les he comentado acá, que lo esté siendo desde la visión muy particular de Trump, de decir, yo aquí voy a levantar la apuesta al máximo para ver qué tanto puedo conseguir. Y ya el desgaste que haya tenido con mis aliados, después lo compenso. Doc, aquí nos hacen una pregunta que también a mí me vino la duda. Dice, de concretarse la cifra millonaria que destinaría a Estados Unidos, ¿le impactaría en sus finanzas? O sea, se refiere a las finanzas propias de Estados Unidos, aunque entiendo que estaría explotando la isla, pero en un principio afectaría a la economía estadounidense. ¿Sí afectaría o no? Sí, bueno, se puede hacer a través de créditos, pero el tema es que yo no, insisto, no va a haber una transacción económica de una compraventa del territorio, ¿no? Eso no se va a dar, porque no es legalmente posible, porque para que esto se diera tendrían que estar de acuerdo, insisto, por derecho internacional, y ahí no puede llegar a invadir, porque entonces se mete en un problema mayor. Tendrían que estar de acuerdo los groenlandeses mediante un referéndum de mayoría absoluta de la población y un referéndum de la población danesa. Es decir, las dos poblaciones tendrían que estar en acuerdo para que se modificara la Constitución y permitieran la venta del territorio groenlandés a los Estados Unidos, y entonces ahí se daría la operación. Pero eso no va a pasar. Pero, por ejemplo, lo que puede hacer es que los Estados Unidos, una cantidad importante de dinero, no incluso público, puede ser una parte pública si se llega a algún acuerdo de decir, ok, vamos a tener una mayor presencia militar, económica en la isla de Groenlandia, vamos a ceder parte del presupuesto o a otorgar, no ceder parte del presupuesto a Groenlandia para apoyo en salud, en infraestructura, etcétera, como lo hace Dinamarca, sin minar o restarle la soberanía interna al gobierno groenlandés y la soberanía externa al reino de Dinamarca, es decir, como un acuerdo que pudieran llegar, que yo creo que ese sería el ganar-ganar para todos ellos, y que la inversión importante de capital en la isla viniera por parte de la iniciativa privada, porque intereses
va a haber muchísimos, de parte de petroleros, de empresas. Imagínate, Elon Musk tiene ahí, con todo lo que hay de tierras raras, un escenario espectacular para explotar. Además, puntos estratégicos para su empresa esta de SpaceX. Y Tesla. O sea, le entrarían muchísimos. Muchísimos. Ahora, yo hasta el momento, bueno, escucho que posiblemente le puede ir bien, de cosa que aquí los mexicanos también, si nos ponen a hacer un Brexit o si nos ponen a hacer un referéndum, seguramente muchos, pues apostaríamos por él. Vámonos a ser americanos, ¿verdad? Vámonos haciendo estadounidenses. Es probable que muchos sí, y donde veo más probable que en un referéndum dijeran que sí, es la intervención estadounidense para acabar con el crimen organizado. Sin duda alguna. Pero a mí lo que me saca de mis casillas y lo que ciertamente me preocupa, Doc, es, ya intervino en Venezuela una operación, como lo dijo, quirúrgica, el daño colateral el menos que se pueda, lo hizo en cuestión de instantes, una madrugada le bastó para volver a poner orden en Venezuela, un orden temporal, por supuesto. Se llevó al dictador, a su esposa, y puso orden, dio un manotazo en la mesa. Con esto de Groenlandia, de concretarse, ¿cómo reconfiguraría? Y aparte, ¿qué temores levantaría por, o sea, otras instancias? Estamos hablando de que ya levanta la mano y cualquier territorio que le gusta, ¿sabes qué? Pues vamos a anexarlo. ¿Qué es lo que va a pasar a futuro, doctor? Eso, digamos, en términos jurídicos, el precedente que pudiera sentar sería muy si lo hace de esta manera, muy grave, ¿no? Y lo que dicen noruegos, porque estuvo en comunicación, también salió a la luz, si lo pudieron leer el día de hoy, un comunicado con el premier noruego, en donde hubo un intercambio, tanto con el premier como con el presidente, un intercambio un tanto incómodo de comunicados, en donde Trump les dice que como su gobierno no le otorgó, él habiendo pacificado 8 y plus guerras, no le otorgaron el Nobel, entonces él iba a tomar una postura más belicista, lo cual es muy al estilo de Trump, pero majadero me parece, ¿no? Desatinado, pero es el estilo de Trump. Lo que él está haciendo es, insisto, levantar, como yo lo veo, levantar la apuesta. Vamos a ver hasta dónde llegan. El problema, lo vuelvo a reiterar, es que está desgastando esa alianza importante con la OTAN. Por eso era mi pregunta, Doc. ¿Qué va a pasar con los estados que, si bien son aliados, ya están empezando a ver que esta situación es recurrente? ¿Hacia dónde van a correr? Claro, el tema es, vamos a pensar que desde la visión europea dicen, vámonos con la lógica del doctor Luébano y de lo que quiere Trump es el control hemisférico y ya después jugar en el escenario que queda, el global. Y ahí va a ser un aliado de nosotros porque es un aliado estratégico. Pero también pueden pensar, ¿qué pasa si en la visión de Trump se va a convertir también en un punto estratégico los países escandinavos? Porque tienen frontera con Rusia, porque son cercanos, porque están también dan hacia el Ártico. O sea, si tú ves el mapa, o si ven, del Mar del Norte, amigos, del Ártico desde arriba, lo vemos en un primer plano, Estados Unidos y Rusia están uno frente al otro. Lo que está en el medio es nada más, si ves Alaska y parte de Rusia, es el Ártico. Sí, bueno, ¿y por qué no Escandinavia? Por eso te decía, en este intercambio, lo que decía el premier noruego es, bueno, y después si se viene contra nosotros, es decir, no sabemos. Sí, si no reparamos, ¿qué va a pasar después? Claro. ¿Qué es lo que dijo Macron? A final de cuentas, él dijo, esto es una afrenta terrible contra la soberanía de un Estado libre y soberano, además que nosotros como Estados europeos tenemos que apoyar. Claro, y que son aliados, o sea, ese es el tema. La alianza, el artículo 5 de la Carta de la OTAN, lo que dice es un ataque contra uno de los miembros de la OTAN es un ataque contra todos, parafraseando esta idea. Pero no todos están entrándole al desmadre. No, porque algunos están calculando, claro, más bien son prudentes,
digamos, los liderazgos importantes de la OTAN, como Reino Unido, Alemania, Francia, sí tienen que, y por supuesto Dinamarca, la premier danesa Frederiksen también ya salió a manifestar su oposición, su desacuerdo y su desaprobación de la forma en cómo está actuando Trump con respecto a Groenlandia, pero te digo, está violentando ese acuerdo, un acuerdo que se da, la seguridad colectiva se da con base en la confianza, no en la coerción, y un ataque a un miembro es un ataque a todos los miembros, no especifica por alguien de afuera, o sea, es decir, si Estados Unidos ataca a Groenlandia, está atacando a Dinamarca, a un miembro de la OTAN, y por tanto es un ataque a toda la organización, es un balazo en el pie, si ustedes quieren. Pero ¿quién se le va a meter a los Estados Unidos dentro de esa alianza? Y menos ahora que está es decir, yo ese escenario lo veo muy poco probable. Más probable veo yo que sí haya una libertad mayor de parte del Reino de Dinamarca para los groenlandeses de decir, les voy a empezar a ceder o a dar mayor oportunidad de controlar la soberanía, a la mejor externa. El tema es que no tienen los recursos para hacerlo. Y entonces ahí el temor de Estados Unidos y de Dinamarca y de Europa mismo es de que ante esa coyuntura puedan entrar otros actores, dígase Rusia, China. Por lo mismo, de una doble, digamos, en una doble espiral, si tú quieres, muchos de los países miembros de la OTAN están mandando, Francia, Reino Unido, están mandando contingentes militares a Groenlandia para hacer ejercicios militares, pero sabemos que siempre que hay un ejercicio militar hay un mensaje detrás del ejercicio militar, es decir, hay una presencia nuestra. Y digo, ¿por qué es una doble espiral? Porque por un lado le están diciendo a Estados Unidos, estamos preparados para entrar a defender la isla, pero por otro también le están diciendo a Rusia particularmente, o sea, estamos para cerrar filas con cualquier miembro de la OTAN. Vladimir Putin y Xi Jinping hasta el momento no han dado ninguna... no han declarado nada. Muy fieles a su estilo, ¿no? Y digamos en los escenarios, el escenario más favorable para China sería lo que te digo, una independencia libre, es decir, dejarlo a Groenlandia, que ellos hagan su voluntad sin un actor que pueda intervenir o controlar el proceso, sea Dinamarca, sean los Estados Unidos, porque entonces sí, ante la decisión soberana, autónoma, independiente de los groenlandeses, puede llegar China y decir, ahí te va lo que quieras de recursos para que hagas lo que quieras, pero yo voy a entrar a controlar los recursos. Eso es lo que no quiere ni Estados Unidos ni Europa. Digo, ese es el escenario que menos le conviene. Lo que le conviene a Estados Unidos, y creo yo a Groenlandia y a Europa, es que llegue un punto en donde se acuerde por las tres partes, vamos a decir Dinamarca y con el respaldo europeo, los groenlandeses y los Estados Unidos, de decir vamos a ampliar la presencia estadounidense, dejando igual la soberanía interior para el gobierno de Groenlandia, la exterior para Dinamarca, pero con un acuerdo en donde hay una mayor presencia de inversión estadounidense y de presencia militar, aunque te digo, ya la presencia militar ya la tienen, no hace falta que haya una mayor presencia, pero sí un mayor control. Trump desconfía de los gobiernos autónomos y de los organismos multilaterales, por eso él en su lógica dice, si Groenlandia es mío, ahí no entra nadie, ahí ya no me preocupo, ahí no entra nadie, pero si es mío, ¿quién me va a garantizar, siendo en el estatus que está, o teniendo el estatus que tiene Groenlandia, que no entre China o Rusia? ¿Quién me lo garantiza? Y ese es el pensamiento de Trump, me parece. Ahora, un tanto rústico. Muy del 19. Sí. Ahora, yo una duda que tengo y persiste en mi cabeza y le doy vuelta porque no nada más está en esa situación Groenlandia, sino creo yo muchos estados soberanos, esta idea romántica de la soberanía y no pensar prácticamente en la práctica, en la praxis, a final del día
¿Me conviene? ¿Qué me conviene? Decir que soy soberano, que soy libre, que tengo soberanía, ¿qué es lo que más nos conviene? Decíamos desde hace semanas, a partir de lo que pasa con Maduro y de esta intromisión de Estados Unidos en Venezuela, señalaban, es que eso no conviene. ¿Por qué? Porque se les va a permitir entrar a los Estados Unidos. Sí, pero ¿qué es lo que le conviene a Venezuela? A lo mejor para la izquierda de América Latina no le conviene porque eso ya va en contra de su doctrina, ¿no? Pero a Venezuela, ellos se lo han dicho una y otra vez, nos convenía porque ya no nos conviene tener un presidente que se dice socialista y que nos tiene muriendo de hambre, que nos tiene en represión, que nos tiene en un constante asedio. No nos conviene a nosotros como ciudadanos. Entonces, se lograra que Groenlandia se dé cuenta de esto, o sea, que sea práctico y que diga. Por eso yo muchas veces aquí señalo, a lo mejor somos nosotros soberanos y discúlpenme los que se ofenden, pero a lo mejor no todos, incluso especialistas los dicen, no todos tienen el derecho a votar, tienen el derecho a opinar, no todos tienen el derecho a opinar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que tú sabes que lo que yo. O sea, tu campo de especialidad no es el mismo que el mío, entonces tú tienes una idea de soberanía que yo puedo tener de otra manera. Tú tienes una idea a lo mejor de los Estados Unidos, yo puedo tener otra. A lo mejor yo siento que a nosotros nos va a ir bien estando con los Estados Unidos y tú sientes que va a ser adverso. Pero en el sentido práctico de la idea, estar con los Estados Unidos creo yo que es abrirle la puerta al capitalismo, a que le vaya bien mejor a un país, a que haya inyección de capitales y sobre todo que esté un país o un territorio como Groenlandia que no tiene ejército y que está a expensas de cualquier ataque, pues que esté defendido, ¿no? Sí, bueno, digamos, la defensa le corresponde al Reino de Dinamarca y por extensión a la OTAN, ¿no? Y por eso hay una presencia importante de los Estados Unidos ahí. El tema de la soberanía insisto, es un concepto que está muy manejado, muy sobado y por lo mismo interpretado de varias maneras y por lo mismo vaciado de contenido. Es un significante vacío, porque cada quien lo entiende de la manera que mejor le conviene, si es que lo entienden. Pero en última instancia, digamos, la soberanía en un Estado democrático recae en el pueblo, en aquel que decide por sus representantes, es el soberano. Pero luego dicen por ahí, la masa es bruta. Sí, no, pero digamos, en términos teóricos es el pueblo. Cuando hay una dictadura o un sistema totalitario, no es el pueblo el que tiene la soberanía, es el monarca o el dictador o el líder supremo, ¿no? En él recae la soberanía. Pero, ¿cómo se expresa la soberanía? Se expresa teniendo un control y autoridad sobre un espacio geográfico, sobre un territorio. Y esto es lo que comentaba aquí con el caso de México. O sea, hablan de soberanía cuando hay porciones del territorio en donde no hay ni autoridad ni control. Entonces, estamos hablando de una falacia o simplemente se usa el término sin precisión, porque conviene, porque es catchy, pegajoso, porque funciona para la audiencia local. En el caso de la soberanía interna del groenlandés, recae justamente en la población, porque es una democracia. Tienen su parlamento, ellos eligen a sus representantes. ¿Qué es lo que más les convendría? Sin duda que ellos tomen las decisiones. Pero desde la visión, insisto, de Trump es que un gobierno autónomo tan frágil, tan pequeño, puede estar a expensas de la influencia y la injerencia de actores que puedan ser contrarios al interés y a la seguridad nacional estadounidense. Ahí es donde está el punto del tema. Como Trump no confía en estos actores, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer para garantizar mi seguridad nacional y el control de ese espacio? Pues llegar e imponer el control. Por eso te digo que creo yo que si caminasen dentro de todo este ruido que está sucediendo, dimes y diretes, amenazas, coerción, si van cediendo de alguna manera daneses y groenlandeses e incluso estadounidenses en términos de sus administraciones o gobiernos a llegar a un acuerdo en donde las tres partes
salgan favorecidas. ¿Cómo pueden salir favorecidas? Que los Estados Unidos tengan garantizada una mayor presencia y control sobre el territorio. Esto, por supuesto, a expensas de la soberanía interna del gobierno groenlandés y a expensas de la soberanía externa del Reino de Dinamarca o del gobierno danés. Es decir, tienen que ceder. Los tres tienen que ceder para que llegue a un punto en donde le convenga a los groenlandeses, porque tengan seguridad, sí, por parte de los estadounidenses, mayor inversión y en ese sentido riqueza para los groenlandeses por parte, otra vez, tanto de daneses, europeos, pero principalmente estadounidenses. Y los daneses lo que van a tener que hacer es sí ceder mayor control. Este es el acuerdo al que se llegaría, hay que ver cómo se logra. Si es que se llega a ese punto, van a tener que ceder soberanía externa. La soberanía externa, que es esta capacidad de celebrar acuerdos, tratados con un par, con otro igual, cederse la parte de los Estados Unidos en términos de la defensa de ese territorio, a lo mejor va a depender de los Estados Unidos, ya no de Dinamarca. Pero para eso hay que, insisto, modificar la Constitución. Es un camino largo, pero se puede llegar hacia allá, no con la retórica que está siguiendo Trump, pero probablemente si empuja a Trump, insisto, poniéndome en sus zapatos y en esta retórica decimonónica, neoimperial, si tú quieres y si me permiten calificarlo así, de decir lo voy a empujar hasta tal punto en donde vea que ellos van a ceder y entonces empezamos ya a negociar un acuerdo que sea benéfico para las tres partes. No es desatinado, lo mismo lo hizo en Medio Oriente, lo hizo y lo está haciendo en Venezuela, es decir, empuja hasta un punto en donde ya tiene el control de la negociación y de los acuerdos que se van a lograr. Pero en última instancia yo creo que si esto camina por una buena ruta, a Venezuela le puede ir bien con lo que venga, o sea, ya con que no esté Maduro es una ganancia, de aquí en adelante puede ser un ganar-ganar, y creo que puede pasar también eso con Groenlandia. Vamos a ver cómo sigue aumentando la presión, qué retórica sigue. Ya se tiene que olvidar Trump un poquito de el premio Nobel, bueno, ya se lo dio Corina Machado, aunque este no es válido porque al final Corina Machado tiene su Nobel de la Paz. Y él ya dijo, ya se lo entregó. No, y ya hizo sus declaraciones, dijo, bueno, pues en caso, como yo ya me olvidé de la paz, entonces yo ya voy a operar de otra manera. Así lo dijo, sí, por eso estoy en este intercambio con los noruegos. Fue decir, pues ya, o sea, yo ya me regalaron el Nobel de la Paz, ya la FIFA me dio el premio al presidente de la Paz, no sé cómo se llama ese premio que le dio la FIFA, este reconocimiento, y él pues se vanagloria de haber pacificado, logrado el acuerdo y la terminación de 8 más conflictos. El tema es que va a seguir, él no va a cambiar, es la política de Trump, es disruptiva, él es un ser mercurial, es arrogante, es majadero. Esto va a seguir siendo así. Y que las personas con las que se rodea son iguales, incluso críticas a J.D. Vance precisamente por decir lo mismo. Y aparte críticas hacia el interior de Estados Unidos porque dicen, andan fijándose en Groenlandia, andan peleando allá en el Medio Oriente. Y adentro, en Minnesota, en Minneapolis tienen y todo eso, un problema. un pedononón de aquellos. O sea, ya incluso está el Pentágono, me parece que el día de ayer estaba analizando mandar 1,500 efectivos del ejército para apaciguar las aguas. Las panteras negras ya entraron al escenario. O sea, mientras se te está incendiando el país, tú andas allá viendo a ver a quién más anexas. Es lo que a mí se me hace todavía más. Sí, cabrón. Digo, no creo, o sea, problemas hay, ¿no? Y sobre todo por esta política migratoria, porque en Minnesota el problema fue en Minneapolis, el tema de el ICE, cómo interviene, arresta, mata, etcétera, ¿no? Ese es un problema serio que se tiene que resolver. El país no se está incendiando, Estados Unidos sigue. Estados Unidos es un país con una sociedad muy propensa y activa en la protesta abierta, pública,
antigubernamental. Lo Y hemos auspiciadas visto casi siempre por los partidos Lo hemos visto desde Vietnam y Claro. antes, ¿no? Eso, pero lo tiene que atender. En el caso de Groenlandia vamos a ver hacia dónde van llevando las partes el conflicto. Mientras tanto, Rusia debe estar atenta porque a la que menos le conviene un resultado en donde haya mayor presencia de los Estados Unidos, insisto, no en términos militares porque ya están ahí, en Pitufik están y tienen una base aérea importante, sino de control sobre ese territorio, control e injerencia política, porque pues ahí sí están uno frente al otro. China está observando a ver si hay una coyuntura en donde les permita entrar y decir, bueno, pues aquí es donde entro. Lo que menos le conviene a China es que le cierren otro espacio, como fue con Venezuela. Pero ¿qué va a decir China? Nada, China no tiene nada que decir. O sea, sí estarán en desacuerdo, pero ahorita está observando. Y te digo, los chinos tienen esta facultad de la paciencia y de pensar a largo plazo. Entonces están diciendo que ellos sí vamos meditan. a ver en 20, 30 años, ellos son meditadores, vamos a ver en 20, 30 años cómo están las cosas en Groenlandia, a partir de lo que está pasando ahora. Y en la lógica de Trump es que yo no quiero que en 20, 30 años ya China tenga el control de ese territorio. Entonces la cosa es actuar desde ahora. ¿Hacia dónde va? Es incierto, pero yo el escenario, si te pongo dos escenarios factibles, el escenario más probable es que Dinamarca le empiece a dar mayor autonomía a Groenlandia, a los groenlandeses, pero también creo que en esa coyuntura puede entrar los Estados Unidos en un momento a tomar cierta participación de esa autonomía, a tener ciertas garantías, no como parte de los Estados Unidos, pero sí garantías de mayor presencia económica, política, y más que la presencia de ellos, que es importante, es la no presencia de China. Eso es fundamental, o sea, estar nosotros y que no esté China. ¿Quién me lo garantiza? ¿Cómo me lo garantizan? Si los groenlandeses y los daneses le garantizan eso a los Estados Unidos, entonces creo que puede ser un escenario muy factible. El otro escenario que veo menos probable es que haya una confrontación mayor entre los europeos, particularmente encabezados por el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos. Va a seguir habiendo, por supuesto, declaraciones encontradas, ríspidas, porque es parte de lo que llamamos en geopolítica la representación. Aquí lo dije en algún programa de tu noticiero de 2.9, de Noticias 2.9, la geopolítica es acción y es representación. Y la acción es el acto de acometer algo, ¿no? Y la representación es cómo lo representas ese acto. Ahorita están en una representación, están representando un acto que quieren acometer a futuro, que es el control de Groenlandia por un lado y la negación de los otros para los Estados Unidos de que no tenga ese control, y en la representación están intercambiando mensajes agresivos, ríspidos, que la parte negativa es que esto mina la confianza. Lo que tú decías, o sea, ¿qué están pensando los europeos? Al rato se viene por cualquiera de nosotros. Claro. O sea, esa confianza que se tarda en construir y que, insisto, es piedra angular de la carta, del acuerdo de la OTAN, de la seguridad nacional se da con base en la confianza, no la coerción, la está minando Trump. Y eso se va a tener que recomponer, porque esto no se cura solo. No, hay que hacer una labor también de curita, de decir, vamos a tener que recomponer este intercambio ríspido de comunicados, de intenciones, de representación, para llegar otra vez a una posición de aliados estratégicos, de amigos, de confianza, etcétera. No, y eso será hasta que Donald Trump esté totalmente satisfecho. Mientras tanto, no. Sí, o... Lamentablemente no sabemos cuándo será eso, porque lo decimos, puede haber, ya tengo lo que necesito, me siento, o puede haber una escalada. Sí, porque pues el tipo, o sea, con una mentalidad
mercurial, esta personalidad mercurial y neoimperial, es probable que siga demandando más. Pero si lo que yo veo, y aquí lo dijimos desde el día 1 de la presidencia de Trump, esta reconfiguración del orden, si él garantiza la seguridad hemisférica, yo creo que ya lo demás lo puede ir manejando de otra forma. Pero bueno, con Trump yo no lo podría apostar. Y eso también es parte de la incertidumbre que genera este presidente, porque nadie sabe qué va a decir o qué va a hacer. ¿Quién después apostaba esto hace un año, Doc? Lo decíamos, o sea, lo único que veíamos y que era tangente era la amenaza de los aranceles, era la amenaza de estas implicaciones económicas en contra de países como México, como, o sea, todos los de la Unión Europea, América del Sur, o sea, veníamos platicando que eso era lo que su amenaza primordial. ¿Quién iba a pensar que iba a entrometerse entrando el año, iba a entrar directamente a Venezuela? ¿Quién iba a decir que entrando el año directamente se iba a ir sobre Groenlandia? Nadie lo pensaba, pero bueno, pues así es este señor. Y vamos a ver pues cómo nos va en este siguiente semestre, ¿no? Los primeros meses del año, por supuesto, pues casi siempre son los de preparación para algún golpe o para alguna estrategia económica por parte de los Estados Unidos. Sabemos que Donald Trump lo que quiere es volver a obtener la supremacía americana económica mundial, que vuelva el dólar a ser lo que era antes, y bueno, pues en eso está trabajando. Así es que pues vamos a ver de este señor y esperemos cualquier cosa. Doc, para terminar, algo que desea agregar. ¿Comentarios tenemos? No, nada más ese de Lisette que sí nos hizo mucho énfasis en la cuestión financiera de los Estados Unidos. Digo, en algunos aspectos, incluso los americanos, los estadounidenses en algún momento señalaban a Donald Trump precisamente por lo mismo. Este tipo de estrategias pueden minar la economía de los Estados Unidos. Hasta el momento no se ha visto mellada, al contrario, fortalecida con toda la inversión que ha recuperado Donald Trump de estas fábricas que eran de Estados Unidos y se iban a otras partes del mundo. Bueno, pues otra vez la recupera y vuelve a hacer lo mismo. Así es que, pues... Sí, mira, yo lo que este amigo que nos preguntaba si esto le impactaría en la economía, no, insisto, no va a haber no va a haber una compra de ese territorio, y la inversión va a ser, si bien alguna parte pública, pero va a ser fundamentalmente privada si se llega a ese punto, ¿no? Mira, aquí me pregunta María Isabel Pérez, ¿puede Occidente garantizar su seguridad en el Ártico sin imponer su voluntad sobre Groenlandia? Sí puede, o sea, sí puede imponerla, pero no creo que vaya hacia allá. O sea, cuando digo, quiero pensar Occidente más Estados Unidos, yo creo que los Estados Unidos lo que están buscando, insisto, es llegar eventualmente a un acuerdo en donde sí tengan mayor injerencia en los asuntos de la isla, en temas de seguridad, en temas políticos, en temas económicos. Esto, si lo traduces como una imposición, puede ser una imposición. Yo no creo que vaya por allá. Creo que lo que está haciendo, insisto, es empujar el tema hasta un punto en donde pueda negociar, en donde sí los Estados Unidos tengan mayor injerencia en los asuntos de Groenlandia. Y hacia allá está empujando. No creo que lo vaya a hacer por medio de la imposición, porque esto implicaría ir por encima de la voluntad de los groenlandeses, de los daneses, de la OTAN, y en ese sentido sería ya un acto violatorio del acuerdo de la OTAN y de Naciones Unidas, etcétera. Estamos hablando ya de una invasión a un territorio soberano, y esto no creo que lo vaya a hacer los Estados Unidos. Creo que más que imposición, María Isabel, sería un tema de negociación y un acuerdo en donde los Estados Unidos tengan garantizado una mayor injerencia. Pues ahí está. Tratamos de esclarecer, dar un contexto histórico, geopolítico de esta situación con Groenlandia. Por supuesto, usted lo ha visto en redes sociales, lo ha visto en todos los medios de comunicación. Donald Trump está
como perro de casa detrás de Groenlandia, y esto sin duda alguna, bueno, pues es lo que ha prendido las alertas a nivel mundial, por supuesto la OTAN. Ya lo veíamos con el primer ministro de Inglaterra, el primer de Dinamarca, también lo veíamos con el canciller de Alemania, que decía, nosotros no podemos permitir esto como Unión Europea, no podemos permitirlo porque pues, se puede correr como el Monopoly, o sea, entonces no puede ser que además, un jefe de Estado como Donald Trump, que se supone una de las naciones que ha puesto orden a nivel mundial, pues que ahora ponga el desorden, ¿no? Sí. Como dicen, pues, no puede ser posible. Lo está poniendo, eso lo sí, está poniendo por todos lados, pero vamos a ver el objetivo final que tenga. The Economist lo decía, o sea, de que va a haber reconfiguración política y reconfiguración económica. No, ya le está bien. O sea, la hay, pero nadie sabía a qué escala. Sí, y con tal agresividad y con tal velocidad, además. Estamos hablando, efectividad. Insisto, mañana cumple un año de la inauguración del mandato del presidente Trump, y a un año mira todo lo que ha hecho y todo lo que ha movido a nivel global, ¿no? Y que va a seguir, porque el tipo parece que va con esa inercia. Hay que estar también atentos a lo que siga sucediendo en Groenlandia. México parece que está cada vez más cerca de esta decisión también por parte de los Estados Unidos de intervenir de manera directa contra los cárteles de la droga. Vamos a ver qué pasa también. Eso sería también un tema delicadísimo para nosotros. Vamos a ver hacia dónde se va moviendo. Pero como el tema fue Groenlandia, estemos atentos, amigas y amigos, de lo que suceda en esa gran isla de Groenlandia. Así es, vamos a estar atentos aquí en Entre Líneas y Fronteras. Ya sabe, tratamos de hacer un análisis, yo de hacer las preguntas tontas, porque vean. No, para nada. No, y yo, es mi lema. Más vale una pregunta pendeja que un pendejo que no pregunte, entonces creo yo que siempre voy a aplicar esa, Yo siempre trato de hacer las preguntas, ¿por qué? Porque es lo que, creo yo que es lo que el imaginativo colectivo siempre trae en la mente, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, pues, aquí está mi querido doctor Guillermo Luevano, al que lo pueden seguir ahí en Guillermo Luevano PhD, a mí me pueden seguir como Vincenzo Tisca en todas las redes sociales, y pues con los temas de actualidad, por supuesto, vamos a estar analizando la próxima semana otro temita de estos para ver cómo se va reconfigurando este nuevo orden mundial. Mi querido Doc, vámonos. Mi querido Ramón, vámonos. Y nada más con respecto a lo que decías de tus preguntas, no olvidemos que son temas que casi no pasan por los medios locales, hablando aquí de Aguascalientes, e incluso nacionales. Son mencionados, pero no son analizados a profundidad cuando son temas de mucho interés. Entonces, por lo mismo, hay muy poca información al respecto. Me decías de Groenlandia, pero el tema de Irán se sabía mucho menos de Irán, y ahí sigue también ese asunto. ¿Más de 20,000 muertos? Más de 20,000 muertos, y te digo, lo importante es que aquí lo traemos a la mesa para compartirlo con ustedes, Ramón y su servidor. Muchísimas gracias, querido Doc. Gracias por iluminarnos, gracias a ustedes por conectarse a esta transmisión. Recuerden, todos los lunes en punto de las 8, Entre Líneas y Fronteras, con mi querido doctor Guillermo Luevano y un servidor Ramón Tiscareño, Vincenzo Tisca en todas las redes sociales. Así es que nos vemos la próxima semana, otro temita de estos para analizar. Muchísimas gracias a todos ustedes, y ya mañana, el día de mañana, nos vemos en el YouTube y en el Spotify. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, buena noche y chao.